Existe una importante brecha en nuestro país entre una región y otra. Hay un sinfín de aspectos que se han ido midiendo en el último tiempo para poder tener datos y cifras claras y poder también saber qué oportunidades y qué desafíos tiene, obviamente, cada comuna, cada ciudad y cada región. Vamos a conversar del tema. Nos acompaña Camilo Vial, que es investigador del Instituto Chileno de Estudios Municipales y además también académico de la Universidad Autónoma. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti por la invitación, Miguel. Tercera vez que realizan este estudio y son 32 variables y 7 dimensiones. Para partir, cuéntanos un poquito qué se mide. Mira, a ver, nosotros a través del Índice de Desarrollo Regional tratamos de tener una aproximación a la idea de desarrollo que tienen las regiones en el país, tanto desde un punto de vista comparado de una región con otra, así como también nos permite tener una evolución histórica del desarrollo regional de nuestras regiones, ¿ya? Esto lo hacemos a través de un índice compuesto, para quienes estén familiarizados con el índice de desarrollo humano, es algo similar, en el cual metemos 32 variables en 7 dimensiones. Las 7 dimensiones son salud, educación, bienestar socioeconómico, actividad económica, seguridad, conectividad y sustentabilidad y medio ambiente. Entonces, esto nos permite tener una aproximación a la idea del desarrollo a grosso modo, claro, pero también nos permite evaluar e identificar dónde están las principales brechas, si es que es en un área vital como es educación, o actividad económica, o sustentabilidad medio ambiente, etcétera, etcétera. Y en esos resultados más macro, nuevamente las grandes urbes aparecen mejor posicionadas, pero también sorprende lo que pasa con Magallanes. Sí, a ver, la verdad es que cuando uno analiza históricamente el índice, nosotros tenemos el índice reconstruido desde el año 2010 en adelante, nosotros vemos que siempre hay 4 regiones que están sobre la media nacional y que son las regiones de avanzada, ¿eh? Que son las regiones de Magallanes, Metropolitana, de Valparaíso y de Antofagasta, ¿eh? E independiente de en qué año esté una por sobre otra, lo concreto es que estas 4 regiones pertenecen a un bloque de avanzada muy diferenciado del resto de regiones del país, ¿eh? 2 altamente urbanas o metropolitanas, como la región metropolitana y la región de Valparaíso, y 2 regiones más bien hacia los extremos del país por sus características propias cada una, ¿eh? En el caso de la región de Antofagasta, esto está muy impactado por su desarrollo económico y su industria, y en el caso de la región de Magallanes, los buenos niveles de índice tienen que ver principalmente con temas de carácter socioeconómico y también de medio ambiente. En la vereda contraria está O'Higgins, está también la región de la Araucanía y el Maule. ¿Qué aspectos son los que hacen que en esta medición, nuevamente sobre todo llama la atención a la Araucanía, que siempre está con cifras complejas desde el punto de vista del desempleo, de desarrollo? Sí, la verdad es que nuevamente, si es que uno lo ve desde el 2010 en adelante, estructuralmente las regiones, sobre todo del Maule y la Araucanía, están en la parte baja de la tabla de posiciones, ¿ya? Y independiente del indicador concreto para cada una de estas 2 regiones, uno ve una prevalencia en que los niveles de actividad económica no son altos, son más bien bajos, son de los niveles más bajos del país, y características del tipo socioeconómicas también. Entonces la dimensión socioeconómica y la dimensión de actividad económica aparecen con bajos niveles de desarrollo, y eso termina impactando a la larga en todo el resto de dimensiones. ¿Y estas dimensiones se ponderan todas de la misma forma? Porque ¿cómo finalmente se llega al resultado final de decir, bueno, la Araucanía no está en una posición buena versus Magallanes? Hay algunos aspectos que, por ejemplo, tienen una puntuación más que otros. Sí, eso es interesante. A ver, nosotros el índice lo construimos ya hace algunos años con el apoyo de una serie de expertos en la materia. Nosotros estuvimos en la metodología del índice, nosotros hicimos participar a 62 expertos en desarrollo territorial que representaban a las entonces 15 regiones del país, ¿ya? Y con ellos logramos encontrar un concepto de desarrollo regional, cuáles eran las principales dimensiones o áreas de ese desarrollo regional y cuánto peso relativo debieran tener esas áreas. Entonces, nosotros contamos con 4 dimensiones, que son las primeras 4, salud, educación, bienestar socioeconómico y actividad económica, que tienen un peso relativo superior al de las dimensiones de conectividad, seguridad y sustentabilidad del medio ambiente. Estas últimas 3
entre ellas tienen el mismo peso y las primeras 4 entre ellas tienen el mismo peso, pero hablamos de 2 categorías distintas. Ahora, cuando uno lleva toda esta información y reflexiona y discute, sabemos que es bien trascendental porque cuando está el discurso de descentralizar nuestro país, no solamente tenemos que hacerlo pensando en Santiago, sino que en las grandes urbes y sobre todo que no se genere una competencia y hayan ciudades o regiones que se vean despotenciadas frente a otras. Sí. ¿Cómo se puede tomar un poco el trabajo que ustedes han hecho y qué, no sé, pues recomendaciones, oportunidades ven para poder revertir situaciones? Mira, uno de los principales objetivos del Índice de Desarrollo Regional es poder visibilizar las profundas brechas de desigualdad territorial. Nosotros estamos muy acostumbrados a estudiar las desigualdades y las inequidades en el país desde el punto de vista socioeconómico y últimamente también desde el punto de vista de género, también desde el punto de vista de si es que estamos hablando de personas nacidas en Chile o que tienen su tradición familiar en Chile o inmigrantes extranjeros, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero tendemos a olvidar la perspectiva territorial. Sí, la verdad es que no da lo mismo dónde nacer o vivir para disfrutar del Chile de los grandes rankings latinoamericanos en el que normalmente estamos en las primeras posiciones en salud, en educación, en economía, en etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, uno de los principales objetivos de esto es visibilizar esto y, por otro lado, tratar de orientar hacia la elaboración de políticas públicas que permitan levantar los territorios que están en niveles más vulnerables de desarrollo, ¿ya? Y aquí creo que es relevante lo que tú mencionas, ¿eh? Muchas veces se habla de la descentralización como un factor promotor del desarrollo y de hecho eso es una idea que yo apoyo, desde luego, y me parece que es una política pública que tenemos que profundizar. No obstante, tampoco tenemos que dejar de lado, tampoco tenemos que olvidar que la experiencia comparada demuestra que la descentralización también hace competir a los territorios, y termina generando algunos territorios más ganadores que otros. Pero si tú los dotas de atribuciones, de responsabilidades, de recursos, etcétera, etcétera, hay territorios que por sus capacidades innatas van a poder tener un desarrollo... Por los recursos naturales que poseen... Sí, por las capacidades humanas, en fin. Y hay otros territorios que van a quedar un poco más postergados. Entonces, aquí también eso tenemos que mezclarlo con una mirada de política de desarrollo territorial desde el gobierno central también. Y la experiencia comparada demuestra que son más efectivas las políticas centrales para levantar territorios que están en situaciones complejas. O ciertos fondos de compensación que también han estado en el análisis. Entonces la descentralización tiene que estar relacionado con esto otro también. Bueno, yo entiendo que ustedes han incorporado variables súper interesantes como la de género, que es un tema que se ha abordado muchísimo. ¿Por qué es tan trascendental ver si es que además de la discriminación que sabemos y está constatado, por ejemplo, el tema de los salarios, entre regiones también puede esto agudizarse, profundizarse, ¿no? Sí, sí. A ver, mira, como te decía en un comienzo, el índice es una aproximación hacia el desarrollo. Ya no es el desarrollo en sí mismo, no es la fotografía exacta del nivel de desarrollo. Esto tiene que ser complementado con muchísima más información, tanto cuantitativa, pero sobre todo cualitativa. Entonces, y lo interesante es que puede variar mucho en estos 2 años, ¿o no? Puede variar, exactamente, pero además hay cosas que por la metodología del índice no es capaz de capturarla de manera estable. Entonces, todos los años nosotros sacamos un informe o un estudio adicional que trata de complementar esta idea y en el año 2019 lanzamos un estudio asociado a las brechas de género. Perfecto. ¿Ya? Y ahí hay varias conclusiones, pero a mí me gustaría rescatar 2. La primera es que en todas las regiones del país las mujeres tienden a tener mejores niveles de educación, tanto por cobertura como por niveles de rendimiento. Sus resultados en CIMSE, sus resultados en PSU, en fin, una serie de características asociadas a eso, pero al minuto en que pasan a la vida laboral se produce una distancia tremenda a favor de los hombres, entre hombre y mujer, ¿ya? Y eso pasa prácticamente en todas las regiones del país. Y la segunda conclusión interesante es que en aquellas regiones que tienen niveles de desarrollo más bajos es donde solemos tener mayores brechas de género, y en aquellas regiones donde tenemos desarrollos más altos, estas brechas de género que existen desde luego tienden a disminuir paulatinamente, ¿eh? Y eso nos parece que es un hallazgo de este estudio complementario interesante.
Otro tema muy presente tiene que ver con los efectos del cambio climático, con los estragos que ha causado sobre todo en algunas regiones de nuestro país el tema del agua, el cual hemos estado con contingencias súper difíciles. Sí. El caso más emblemático obviamente lo que pasó en Osorno. Eso, ¿cómo también ustedes lo incorporan en este estudio? Mira, nosotros hacia futuro queremos incorporar estudios complementarios que en este caso, por ejemplo, de lleno analicen el efecto del cambio climático. Pero concretamente ya en la construcción del índice tenemos una dimensión de sustentabilidad del medio ambiente que trata de aproximarse a eso, y dentro de sus variables no solamente tenemos el tema de las áreas protegidas, de las áreas de conservación, etcétera, etcétera, sino que además tenemos una variable que lo que hace es medir el diferencial de caudales de ríos, de cursos de aguas naturales por región. Entonces, nosotros de un año a otro podemos detectar si es que el agua disponible, el agua natural disponible, disminuye o no, ¿ya? Y eso está altamente relacionado al tema del cambio climático, sobre todo por el tema de algunos casos de los cuales te recuerdes ahora como para mencionar, porque sabemos que esto es por lo menos una percepción que uno tiene en gran parte de los ríos de nuestro país, que obviamente esos caudales han ido bajando, que en lugares en que uno vive una fecha y había en la montaña cierta cantidad de nieve y ya no está. Sí, a ver, esto es transversal en todo el territorio nacional. De hecho, más allá de esta variable en concreto, la dimensión de sustentabilidad del medio ambiente afecta negativamente a todas las regiones del país. En este índice, la región que aparece en primer lugar es la región de Magallanes, que es la menos afectada por la dimensión de sustentabilidad del medio ambiente, aunque los rangos de sustentabilidad del medio ambiente con respecto al resto de rangos que son medidos para esa región también es más bajo. Si nosotros esa dimensión no la consideráramos, la región metropolitana estaría en el primer lugar, para que veamos también un poco los efectos. Pero lo cierto es que esta dimensión afecta negativamente al 100% de regiones del país. Y aquí creemos que tenemos un desafío claramente a nivel nacional, no solamente por los temas o efectos del cambio climático que son globales, sino que también porque nos tenemos que poner las pilas en aquellas iniciativas de mitigación de estos efectos. Absolutamente. Y lo interesante también que todos estos datos puedan ser incorporados, por ejemplo, en temas tan trascendentales como la próxima elección de los gobernadores regionales, que esté en la discusión. Así que vamos a quedar obviamente pendientes sobre todo de cómo puede ir cambiando esta variable del cambio climático, de género, que es bien trascendental, ver ahí también la evolución, ¿no? Es interesante ver la evolución y de hecho aprovecho de pasar el dato, entiendo que estamos terminando, pero muy rapidito. Si es que uno analiza los últimos 10 años de la evolución del índice, hay una buena noticia, que es que la distancia entre la región con más desarrollo y la que tiene menos desarrollo se ha ido reduciendo, se ha ido acortando. Es paulatino, todavía hay brechas significativas, esa es la verdad, pero una buena noticia es que hemos ido teniendo una suerte de convergencia. Hay menores disparidades territoriales en el año 2019 con respecto al año 2010, y eso es una buena noticia. Vamos avanzando, eso es lo importante. Muchísimas gracias, Camilo, que estés muy bien. No, muchas gracias a ti por la invitación. Cerramos de esta forma esta edición de Panorama Chile. Nos vemos pronto en un próximo capítulo. Que esté bien. BTR presentó. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones.